Ya llega la Champions League y nosotros seguimos con nuestro serial analizando cada grupo. Es el turno del grupo E. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir analizando estos grupos de la UEFA Champions League 2023-2024. Ya sabéis, empieza dentro de muy poquito, en apenas unas horas, apenas un par de días, echa a rodar el balón de nuevo en la máxima competición europea. Una competición a la que tenemos ya muchas ganas, una competición en la que estamos analizando, como sabéis, todos los grupos del A a la H y por lo tanto vamos a tener un montón de contenidos relacionados con esta competición. Ya nos llegamos al grupo E, ya tenéis A, B, C y D subidos al canal, por lo tanto ya vamos a tener gran parte de los grupos. En breve, en apenas horas vais a tener el resto, los 3 que faltan, pero vamos a centrarnos ya con ese grupo E, ese grupo en el que además hay otro equipo español, el Atlético de Madrid. Antes de empezar con ello, os pido que os suscribáis, por supuesto. Sé que muchos veis mis vídeos, pero no estáis suscritos. Dadle like si os gusta el vídeo y, por supuesto, compartidlo con quien queráis. Vamos a ir viendo ya un poquito este grupo E, este grupo que vamos a analizar. Vamos a ir echando un ojo a cada uno de sus rivales. Me parece bastante interesante, es un grupo creo que con algunos equipos bastante llamativos. Creo que el Lazio es un equipo que ha hecho la pasada campaña una temporada increíble, que ha tenido pocos movimientos además en verano, que ha mantenido yo creo una estructura bastante fiable de cara a esta próxima temporada. También nos encontramos con el Atlético de Madrid en crecimiento. La pasada campaña, la 22-23, fue el mejor equipo sin duda de la segunda vuelta, por lo tanto creo que es un Atlético de Madrid que merece la pena ver. Es verdad que ha tenido un pequeño tropiezo en Liga esta última jornada, pero me parece que estamos ante un Atlético de Madrid que promete en Champions si siguen sus jugadores a este nivel, y obviamente el Feyenoord de Arne Slot, que creo que junto con el Celtic quizás son las dos piezas más débiles o los dos equipos que pueden ser un poco los jueces, ¿no?, de lo que pasa en este grupo. Ya sabéis que además las salidas tanto a Rotterdam como a Glasgow pueden ser complicadas, así que vamos a ir hablando ya un poco de todos ellos, de todo lo que nos pueden traer los equipos aquí asentados, y vamos a empezar obviamente con el cabeza de grupo, Feyenoord de Rotterdam. Bueno, campeón de la Eredivisie, un equipo bastante llamativo, un equipo que lo hizo francamente bien, que ha tenido bajas. Yo creo que la más destacada es Cocu. Creo que es un futbolista que va a sumarle muchísimo al Benfica, que para el Feyenoord era especialmente importante, un jugador que daba muchísima estabilidad de estructura a ese medio campo. Era un jugador que aportaba no solo en defensa, sino también a nivel ofensivo. Era un jugador que se asociaba muy bien, que creaba peligro, y por supuesto el Feyenoord yo creo que se ha reforzado con la cabeza puesta precisamente en esta Champions League, ¿no? Yo creo que es un equipo que ya de por sí, mediante la idea que tiene Arne Slot en la cabeza, funciona bastante bien. Es un equipo que también trabaja a partir de un 4-2-3-1 bastante estable, que no sufre en defensa, juntan líneas de 4+4 en defensa y luego se abre un poquito más, parece incluso un 4-3-3 con media punta en fase ofensiva. Es un equipo que utiliza muchísimo las bandas, que es bastante mixto en cuanto a construcción. No solo trabaja muy bien el pase en largo, ¿no?, a Santi Jiménez, que quizá es el exponente más llamativo, ¿no?, de la zona ofensiva, sino que también construye bastante bien. Creo que tiene jugadores que mejoran mucho en esa contribución ofensiva o en esa asociación. Stengs, Timber, el propio Jaco, yo creo que es un buen jugador que saca el balón con cierta soltura, que divide bien. Bifer es un jugador que yo creo que sobre todo está para acompañar un poquito en ese doble pivote y dar un poquito de apoyo, y sobre todo ser el elemento más estable, ¿no?, en esa línea de medio campo, al hilo de lo que hacía precisamente Cocu. Creo que era un jugador que daba mucha estabilidad, como ya he dicho. Y bueno, luego bandas muy profundas, ¿no? Ivan Ušec, lo recordaréis obviamente del Dinamo Zagreb, y Paixão en banda derecha, que me parece uno de los nombres más interesantes de este Feyenoord. Vamos a hablar precisamente de 3 nombres que a mí me gustan, me llaman la atención. El primero
es el que acabamos de comentar, Paixão. Es un jugador que tiene muy buen contra uno, creo que tiene mucha velocidad, desborde, sabe jugar pegado a la banda, sabe ser un futbolista que abra el campo y que dé posibilidades mediante el centro, pero también es un jugador que tiene cierta capacidad para entrar en el área y finalizar. Por lo tanto, estamos ante un jugador que seguramente vaya a ser importante, no solo también en ese apartado estadístico, sino también en la creación de peligros y la concentración defensiva en torno a él. Creo que es un jugador bastante llamativo, creo que es un jugador intenso en el apartado ofensivo y creo que es uno de los futbolistas a los que habría que mirar dentro de este Feyenoord en Champions League. Obviamente Calvin Stengs, un jugador que además lo hizo bastante bien con Royal Antwerp, no le fue bien en Francia, pero sí le ha ido bien en Bélgica, un jugador que vuelve a la liga neerlandesa después de haber estado en el AZ, como recordaréis algunos, un jugador que a mí me entusiasma, es un futbolista que puede aparecer en banda, que juega bien como media punta, que incluso podría ser un segundo delantero acompañando a Santiago Jiménez. Creo que es un jugador que por cómo ha evolucionado y por cómo hemos visto cómo ha ido su carrera, está bien que esté en esa zona de tres cuartos con cierta libertad. Es un jugador que participa mucho del juego, que tiene esa tendencia a jugar de espaldas, pero luego se puede activar ofensivamente. Creo que es un jugador bastante interesante para poder medir un poco la influencia que tiene el Feyenoord en ataque, ¿no? Yo creo que es un equipo que se reconvierte mucho, que tiene esas dos fases defensiva-ofensiva muy bien trabajadas. Veremos si no sufre la defensa en este nivel competitivo, pero sí que me parece que es un equipo que con Calvin Stengs tiene bastantes recursos ofensivos, sobre todo para conectar con Santiago Jiménez, que es el tercero en discordia de estos que tenéis representados aquí. El mexicano me parece un portento de jugador, creo que lo está haciendo francamente bien, creo que es un jugador que además, bueno, sigue un poco la estela, ¿no?, de aquellos jugadores mexicanos que llegaron al Eredivisie con ganas de hacerlo bien, con ganas de dar el salto a Europa, con ganas de ir metiéndose en la competición europea. Creo que Santiago Jiménez lo está haciendo francamente bien, creo que es un jugador con muchas dotes de finalización, creo que es un futbolista que se asocia bien en esos últimos metros, es un jugador que no es torpe, que recibe bien el balón en corto, pero también, sobre todo, es una referencia en largo, es un jugador que va bien al espacio, creo que es bastante completo y creo que ha hecho una temporada realmente buena en el Feyenoord. Creo que, bueno, para mí, sin duda, junto a Cocu, quizá es el jugador más importante del Feyenoord para conseguir la Eredivisie del año pasado. Así que, bueno, esto es un poquito el Feyenoord, esto es un poquito el equipo neerlandés a los mandos Arne Slot. Creo que es un equipo que realmente puede ser divertido de ver en esta Champions League, en esta fase de grupos. Veremos el recorrido que puede tener dentro de la misma. Por seguir hablando de equipos, vamos con el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid yo creo que bastante crecido, un Atlético de Madrid que ha demostrado, sobre todo el final de la última temporada, perdón, creo que demostró un nivel competitivo muy muy alto. Creo que es un Atlético de Madrid que se reencontró con esas situaciones que le hacían diferencial. Creo que logró acomodar a Griezmann, encontró una solución de tres centrales que yo creo que al Cholo Simeone le lleva obsesionando desde hace años. Muchas veces lo ha probado y lo ha terminado abandonando. El año pasado terminó la temporada jugando con tres centrales y creo que le ha funcionado muy bien. Es verdad que la inclusión de Mario Hermoso de alguna manera le ha ayudado mucho, ¿no?, a esa línea de tres centrales. Me da la sensación de que esta temporada la llegada de jugadores como César Azpilicueta también le dan muchas posibilidades. Veremos si Witsel, bien acompañado y sobre todo bien rodeado, consigue ser ese pivote, ese líbero, un poco esa pieza central dentro de la defensa que más o menos se le exige, ¿no? Y bueno, varias cositas interesantes, ¿no?, en este Atlético de Madrid, que sigue progresando, que sigue construyéndose. Me da la sensación de que uno de los nombres más interesantes que podemos comentar, sin que sea uno de los grandes destacados que luego voy a comentaros, es Pablo Barrios, un futbolista que se está adaptando muy bien a la posición de 5, es un jugador bastante polivalente en medio campo, pero que está haciendo las cosas muy bien de momento en ese pivote, en ese eje. Creo que es un futbolista que se adapta bien a cualquier posición, como digo, dentro de la medular, pero creo que lo está haciendo francamente bien. De hecho, incluso en la sub-21 ha jugado en esa posición haciéndolo bastante bien. Así que hay que tenerlo en cuenta. Veremos también el regreso de Coque, si puede entrar en el equipo, si no. Creo que la banda izquierda se resiente por la salida de Carrasco, eso me parece innegable. Creo que era un jugador que daba muchísimo a este equipo, por dentro, por fuera, un jugador muy difícil de parar, un futbolista que además se estaba adaptando muy bien
a esas ayudas defensivas que tanto exige el Cholo Simeone. Veremos cómo encaja en eso Samu Lino, que hizo una buena temporada con el Valencia, pero de momento no se ha terminado de asentar en el Atlético de Madrid. Obviamente lo tenía muy difícil con Carrasco. El otro día jugó Rodri Riquelme. No sé si va a terminar siendo el jugador que aparezca en esa banda, sinceramente, pero ojito con que Samu Lino se duerma en los laureles, porque me parece que puede hacerle bien la competencia, sobre todo porque es una posición en la que se puede hablar de lateral izquierdo, carrilero, pero realmente en la presencia del Atlético de Madrid y en el global de los partidos, el Atlético de Madrid logra competir desde esa intención, ¿no?, de ir siempre hacia arriba por el rival. Me da la sensación de que es un equipo bastante ofensivo. Y bueno, obviamente arriba Griezmann, un jugador del que hay que comentar muchas cosas. Me parece que Griezmann, desatado y sobre todo en esa posición de media punta en la que primero le cerró la puerta a Messi en el Barça a esa posición, le habíamos visto con Francia en 2018, para mí fue el mejor jugador de largo del Mundial. Creo que terminamos de verlo asentarse en el Atlético de Madrid en esa posición. Le variaba mucho ese rol porque estaba Joao Félix. Al final Joao Félix tuvo que salir. De hecho, su salida o apartarlo del grupo y demás, creo que es lo que ha mejorado y ha facilitado un poco la posición y el rol que está jugando Griezmann en este equipo. Es un poco la sensación que me da. Y veo bastante lógico, ¿no?, que así sea. Creo que es un jugador que necesita esa libertad y necesita esa capacidad para ser el mismo y para moverse con libertad por detrás del delantero, que en este sentido creo que va a ser Morata, ¿no? Un jugador bastante bien surtido, ¿no?, en lo que necesita un delantero referencia. Sí que es verdad que Memphis Depay también va a aparecer bastante, creo, en esta temporada. Pero bueno, me parece que Griezmann está en el nivel que se le puede exigir al francés dentro de este Atlético de Madrid. Para mí es el jugador más importante. ¿Por qué he puesto a Witsel? Bueno, pues básicamente por lo que os comentaba antes. Creo que el asentar esa línea de 3 para el Cholo Simeone es muy importante. Por lo tanto, creo que acompañar bien a Witsel, darle esas posibilidades, ¿no?, en sus dos perfiles, tanto Hermoso como Savic, yo creo que al final sí que le da de cierta posibilidad de ser un jugador un poquito más presente en la construcción de juego, en la salida de balón, ser un jugador preciso también en las disputas aéreas. Creo que es un jugador que va bastante bien por anticipación. Es un futbolista que sabe leer muy bien el juego. Sabemos que es un futbolista que comienza como medio centro. Por lo tanto, yo creo que tiene ciertas disposiciones de juego que pueden beneficiarle mucho al Atlético de Madrid en salida de balón, sobre todo con esta intención, ¿no?, de jugar con tres centrales. Obviamente Mario Hermoso también está ahí. Obviamente Azpilicueta puede hacer un poquito incluso la trampa el Cholo Simeone, ¿no? Mario Hermoso colocarse como lateral izquierdo, jugar con Witsel y Savic como centrales y en banda derecha Azpilicueta. En algunas fases podríamos llegar a verlo. Por lo tanto, creo que hay cuestiones que refrenan un poquito la teoría del Cholo de utilizar un poco esta línea defensiva, y yo creo que al final fichajes precisamente como el de Azpilicueta refuerzan esta teoría. Y pongo a Oblak también por encima de jugadores como Morata, como Koke, como el propio Pablo Barrios o Llorente, que es un jugador muy trabajador en medio campo y que ha vuelto de nuevo a su posición después de la temporada pasada. Oblak me parece que es un portero que ha perdido cierto impulso con respecto a lo que conocíamos de él o lo que habíamos visto. Sí me da la sensación de que el Atlético de Madrid necesita de nuevo a ese portero diferencial que le daba puntos. Por lo tanto, creo que su recuperación a nivel de capacidad y de notoriedad sería imprescindible, ¿no?, para que veamos un Atlético de Madrid de nuevo competir con fuerza en Europa. Por lo tanto, me parece imprescindible, ¿no?, que Jan Oblak vuelva a ser el portero que todos sabemos que puede llegar a ser. Es verdad que no es un portero tan completo como otros, es verdad que es un portero que el año pasado pues no ha tenido su mejor año, pero estamos hablando de un portero con unas capacidades inmensas. Por lo tanto, yo creo que puede ser clave que siga en esta línea de mejorar y de ser un portero que realmente acerque esos puntos al Atlético de Madrid. Vamos allá con la Lazio. Lo primero que tengo que decirle a la Lazio es que me da la sensación de que tiene un poco un San Benito colocado y que es muy difícil valorar en su justa medida lo que ha hecho la Lazio. Sinceramente, creo
creo que es una temporada infravalorada la que ha hecho el equipo de Mauricio Sarri. Creo que lo ha hecho francamente bien. Creo que ha disputado muy bien sus partidos. Creo que ha sido un equipo intenso. Creo que ha sido un equipo que ha competido muy bien en Serie A. Creo que es un equipo que tenía muchas armas, cuyo mejor jugador para mí sigue siendo Luis Alberto. Y creo que en el fondo es un equipo muy completo, con buen fondo de armario, con jugadores quizá no tan notorios o con no tanto nombre, pero que están funcionando muy bien, ¿no? Desde la portería, incluso con Provedel, que para mí es uno de los mejores porteros de la pasada campaña, con Casale, con Cataldi, con jugadores como Lasari es que me da la sensación de que es un equipo que, más allá de que ha funcionado bien, no se le ha dado tanto bombo como se debería, ¿no? Yo creo que la Lazio ha hecho una campaña brillante, brutal, y eso lo ha hecho con una plantilla que, como vemos, ¿no? Tampoco tiene unas piezas increíbles. Es verdad que esta temporada para mí se han reforzado muy bien. Han traído al Tati Castellanos para intentar suplir o tener una alternativa Inmóvil, que sí que demostró que en algún momento fallaba un poquito su puntería, incluso físicamente no ha estado del todo bien, pero sí que me parece bueno, que es un Lazio que realmente se ha querido reforzar, que ha tenido la voluntad de hacerlo con criterio, con Isaksen, por ejemplo, otro futbolista que me parece importante, interesante. En el Midtjylland lo ha hecho muy bien, con Kamada, que viene precisamente de la Eintracht de Frankfurt. Yo a principio del mercado yo decía que me parecía una locura que Kamada estuviera sin equipo, que estuvo bastante tiempo sin equipo. Llegó a la Lazio y yo creo que es uno de los grandes movimientos que ha hecho en este sentido el equipo de Mauricio Sarri. Creo que es un jugador que va a acompañar muy bien en el juego interior de esta Lazio, que ya de por sí tiene a Luis Alberto, que es un interior engañoso, es un jugador que se suma mucho ofensivamente, que es un jugador de último pase. Creo que además tiene actores secundarios muy importantes como Felipe Anderson o Zaccagni en banda izquierda. Yo creo que al final hay muchas cosas, ¿no?, que se le pueden pedir a la Lazio, pero realmente creo que la temporada que hizo el año pasado, y sobre todo conservar el bloque de lo que vimos ya en la temporada 22-23, realmente refuerza que podemos ver en la Lazio un equipo realmente potente y un equipo que puede opositar a estar en la siguiente fase de la Champions League. Por lo tanto, quiero dejarlo muy claro. Y bueno, ir a Luis Alberto es ir, para mí, y sigo reforzando, que es el mejor jugador de esta Lazio. Creo que es un futbolista que, a pesar de que se ha visto apartado en algunas ocasiones, ¿no?, del equipo o de las situaciones que se han vivido, pues no han sido las mejores. Sabemos que es un tipo que tiene su carácter y que precisamente con Mauricio Sarri pues pueden chocar, pero realmente Luis Alberto es un talento nato. Es un jugador que puede jugar como media punta, puede jugar como interior, puede jugar en banda. Es un futbolista que puede incluso jugar en doble delantero. Me da la sensación de que puede ser un buen acompañante de una figura un poco más referencial, como en su caso es Inmóvil. Creo que es un jugador que se puede adaptar a distintos roles, pero que generalmente siempre hace lo mismo, que es acompañar la jugada ofensiva, mejorarla y sobre todo acelerarla y acercar al equipo al gol, ¿no? Yo creo que es un jugador con una visión de juego impresionante y me da la sensación de que es uno de los mejores jugadores que tiene la Lazio. Ya digo, para mí es el mejor sin duda alguna. Pasamos a Inmóvil. Creo que ya lo he dicho antes, ¿no? Es un futbolista que está teniendo ciertas irregularidades. La edad también pesa. Obviamente yo creo que es un futbolista que ya va un poco hacia abajo, incluso físicamente. Creo que el fichar a Tati Castellanos es un muy buen movimiento precisamente por eso, porque creo que Tati Castellanos realmente es un jugador que ya en la Liga Española dio la muestra de que estaba muy preparado para ese salto. Él venía de hacerlo muy bien en el fútbol estadounidense, había ciertas dudas, pero creo que es un buen salto, ¿no?, de España a Italia para intentar reforzar a una Lazio que va a necesitar ese talento goleador que el Tati Castellanos ha demostrado que no necesita ni siquiera demasiados minutos, ¿no?, para poder mostrarlo. Por lo tanto, creo que puede ser un muy buen relevo de Inmóvil y quién sabe, ¿no?, si a final de temporada estamos hablando del delantero referencia titular del Lazio de Sarri. Y por último, Kamada, ¿no? Ya lo he dicho, a mí me sorprendía muchísimo que Kamada no tuviera equipo. Es que me parece un jugador portentoso, por lo tanto, creo que es un futbolista impresionante que creo que lo puede hacer muy bien en Italia. Veremos cómo es su llegada. Creo que es un jugador realmente que puede sumar muchísimo y que de alguna manera controla un poquito ese salto cualitativo que generalmente tienen que hacer los equipos en Champions League.
Y bueno, por último el Celtic de Glasgow, como todos sabéis, un equipo muy duro, sobre todo en Celtic Park, un equipo que pone las cosas difíciles en casa. Ha bajado un poco sus prestaciones, mi sensación es que, bueno, desde la salida de Juranovic y un poco el cambio de entrenador, yo creo que después de Postecoglou sí que me dio la sensación de que el Celtic bajó un poquito su nivel, ¿no? Es verdad que Brendan Rodgers viene de pasarlo bastante mal con el Leicester, creo que es un entrenador que da la posibilidad de hacer las cosas de una manera que no es totalmente extraña al Celtic. Creo que al final no se cambia demasiado el argumentario, no se cambia demasiado la forma de jugar y eso yo creo que es algo positivo, por lo tanto supongo que también por ahí irían los tiros para elegirle a él. Creo que tiene talentos interesantes como Abada, creo que es un jugador que va a dar que hablar, ¿no? Yo creo que el israelí, tal y como hablábamos precisamente en el anterior vídeo de Gloak, creo que es un talento de estos emergentes, ¿no? Que están brillando con Israel. Pero me da la sensación de que este Celtic bebe demasiado de la inspiración momentánea, ¿no? Yo creo que más allá de la estructura que fomentan, que es intentar no tener errores, intentar ser duros en defensa, intentar ir con esa velocidad y esa verticalidad para intentar hacer daño al rival, no es un equipo que tenga demasiadas opciones, ¿no? O demasiados recursos para atacar. Por lo tanto, sí que es un equipo que a mí me deja un poquito frío. Es verdad que tiene a Hatate también como revulsivo, un jugador que creo que puede dar bastante también en medio campo, a nivel de creación ofensiva, de velocidad incluso, de agilidad. Creo que es un jugador realmente bueno, pero dependen demasiado de la inspiración, y eso yo creo que no siempre es bueno, ¿no? Una inspiración que viene normalmente dada pues por estos tres: Maeda, el propio Abada del que hablaba, ¿no? El israelí, y Furuhashi. Creo que al final Maeda y Abada junto con Hatate probablemente son los jugadores más creativos de este equipo. Sí que me parece que desde la salida de Jota no está demasiado surtido el Celtic de jugadores altamente creativos o con esa capacidad para hacer algo diferente, ¿no? En el campo. Y obviamente luego Furuhashi es el encargado un poco de la finalización, un jugador que tiene cierta capacidad para ser referencia, siendo un jugador que va muy bien al espacio, siendo un futbolista que sabe recibir de espaldas. Es un jugador que tiene esa capacidad para oler por dónde va a ir la jugada. Creo que es un futbolista que, más allá de ese posicionamiento y de esa visión, además tiene esa capacidad para finalizar, ¿no? Por lo tanto, creo que estamos ante un equipo que depende mucho de la inspiración de los japoneses y sobre todo de una Bada que yo creo que tiene que crecer con este Celtic, y bueno, veremos de qué son capaces, ¿no? Mi previsión es esta. Mi previsión es esta en el grupo E. Atlético de Madrid líder de grupo, debería serlo por nivel y por piezas. La Lazio, que creo que sigue siendo un conjunto peligroso, creo que va a ser segunda. Y bueno, el puesto Europa League, aunque me parece que pueden estar cerca Feyenoord y Celtic, creo que el Feyenoord parte con ventaja porque tiene mucha más clara su idea. Creo que es un equipo con más recursos ofensivos, que también tiene esa estabilidad que presenta el Celtic a nivel defensivo. Me da más confianza el Feyenoord. Creo que es un equipo más trabajado y un equipo que cuando he visto jugar me ha dicho más cosas que el Celtic de Brendan Rodgers. Por lo tanto, veo más cerca de la Europa League a Feyenoord. Creo que el Celtic se puede quedar a 0 en esta temporada en Europa. Veremos lo que pasa, pero esta es mi previsión. Esta es mi opinión sobre este grupo E de la Champions League. Espero que a vosotros os haya gustado. Si no os ha gustado, me lo podéis dejar en comentarios. Si os ha gustado, también me lo podéis dejar. Y sobre todo, lo que tenéis que hacer es darle like al vídeo si os ha gustado y, por supuesto, compartirlo con quien queráis. También os invito, como siempre, a que os suscribáis. A mí me hacéis feliz porque realmente ver que ya estamos a menos de 500 suscripciones de ser 3000 en este canal. Yo realmente soy ambicioso porque me gusta compartir esto con cada vez más gente, pero realmente os tengo que agradecer a todos los que me dais la confianza continuamente, así que me parecen números muy importantes y realmente disfruto mucho de ponerme delante de la cámara y de hablaros. Así que muchas gracias a todos por estar al otro lado.